Si quieres tener un buen portfolio como programador, no. Hoy vas a descubrir si realmente te hace falta o no un portfolio en programación y te contaré 5 cosas que debes evitar si quieres que tu portfolio sirva realmente para algo. Imagina que eres programador. De hecho, puede que lo seas. ¿Necesitas un portfolio? ¿Sí o no? Porque si miramos historias de programadores no queda nada claro. Por un lado tenemos a Marta, programadora autodidacta que solo hizo un proyecto, se dedicó a hacer otras cosas y ya lleva 3 años trabajando. Y por otro está Carlos, que terminó sus estudios, llenó su portfolio con 5 proyectos diferentes y no sabe por qué no pasa las entrevistas con ese portfolio tan bueno que tiene. Después de casi 2 años de experiencia dentro del mundo del desarrollo profesional, unas cuantas horas investigando y mucha charla, creo que ya tengo muchísimo más claro el tema de los portfolios dentro del sector. Así que permíteme arrojarte un poco de luz al asunto a través de contarte 5 cosas que deberíamos evitar si queremos tener un buen portfolio como programadores. Hacerlo porque sí. Los portfolios en programación tienen una razón para ser creados. Para algunos de nosotros es la recopilación de las distintas ideas y proyectos que queríamos exponer de manera pública y que se nos han ido ocurriendo a lo largo de los años. No importa si tenemos un año de experiencia o si tenemos 5, se nos ocurre una idea, queremos hacerla y la programamos. Para otros, la gran mayoría realmente, es un complemento al currículum para encontrar trabajo. Si estás iniciándote en la programación y los tiempos que corren, tener un portfolio es prácticamente un requisito indispensable. Que sí, que quizás a ti te llamen sin tener uno y sin haber hecho nada, pero la realidad es que si queremos aumentar nuestras posibilidades nunca está de más. Deberíamos construir uno. Es una herramienta súper útil para tener algo de lo que hablar en la entrevista y para ir materializando lo que vamos aprendiendo de manera tangible. Pero conforme vamos obteniendo experiencia laboral, la realidad es que el portfolio deja de tener importancia. Las conversaciones en la entrevista pasarán a girar más en torno a preguntas de nuestros anteriores trabajos en vez de hablar de lo que tenemos en el GitHub. Y el otro punto es que si ya tenemos experiencia laboral, pues de una manera u otra ya hemos materializado lo que sabemos en esa experiencia. Por lo general, yo diría que el mayor bajón de importancia respecto al portfolio, o sea, cuando ya deja de importar casi por completo, se da cuando tenemos entre 2 y 3 años de experiencia. Así que si tú te encuentras en esta fase, posiblemente ya no te merezca la pena dejar tu trabajo para dedicarlo a pulir tu portfolio. En su lugar, quizás te sea más rentable hacer contactos para poder pivotar a otra empresa, contribuir en proyectos de open source o crear alguna librería que se utilice bastante, o renegociar las condiciones de tu contrato en tu empresa actual. Aunque si no estás ahí y sobre todo si estás empezando, la realidad es que va a ser un recurso súper valioso, siempre que lo enfoques bien. Porque de nuevo no puedes hacerlo porque sí. Primero de todo tienes que enfocarlo adecuadamente. Si yo quiero encontrar un trabajo de frontend, pues quizás no va a sumar mucho mi portfolio de GitHub porque tengo 3 proyectos de inteligencia artificial. Tienes que llenar tu portfolio de proyectos que aporten y que hablen sobre los conocimientos que tienes para obtener el rol al que estás aspirando. No debería de ser un batiburrillo de cosas sin sentido que no dicen mucho. Por supuesto que puedes tener cosas variadas, puedes ser una persona inquieta y que ha estado probando diversas opciones. Sin embargo, cuando ya sabes en qué te quieres especializar y sobre todo cuando estás apuntando a un rol determinado, tu portfolio debería estar enfocado de esa manera. En segundo lugar, deberíamos investigar si realmente el portfolio es lo mejor. Porque dentro de la programación y dentro de la informática hay sectores y sectores, y en unos se valora más y en otros se valora menos. Por ejemplo, un portfolio de proyectos no se ve igual en el mundo de la ciberseguridad que en el mundo del desarrollo. Dentro de la ciberseguridad conozco que pesan más algunas certificaciones que proyectos de copia y pega que podamos tener. Así que quizás si queremos aspirar a un puesto dentro de esta industria deberíamos de participar en proyectos de bug bounty o invertir nuestro tiempo intentando reportar algún CVE. Porque seguramente este tipo de acciones nos acerquen mucho más a un trabajo. Como te digo, dentro de la ciberseguridad, dentro del desarrollo es otro mundo, dentro de la IA es otro mundo y cada sector es un mundo. Lo importante es que investiguemos y sepamos cómo enfocarlo o en qué debemos invertir nuestro tiempo para llegar a ese trabajo. Decide para qué estás haciendo tu portfolio y moldéalo con eso en mente. Siempre y cuando te diviertas, claro. Si no tienes esto en cuenta, tu portfolio de programación va a ser una auténtica basura. Al construir nuestro portfolio, sobre todo al principio, tenemos que divertirnos. No me refiero a que des saltos de alegría con cada línea de código que escribas, pero a que no debería ser un infierno. No crees proyectos porque te lo dice todo el mundo o porque son obligatorios para tu sector. La realidad es que no hay nada obligatorio y los conceptos se pueden aprender de muchas maneras distintas y a través de diferentes proyectos. Comienza haciendo las ideas que tengas en tu mente y que te haga ilusión programar.
Sobre todo al inicio del mundillo, porque todo nos parece más cuesta arriba y todavía tenemos que forjar el hábito de programar. Así que no te lo hagas más difícil de lo que en realidad es. Vale, que siempre habrá proyectos que te hagan más ilusión que en otro, pero si ya estás haciendo tu portfolio enfocado y son proyectos de lo que se supone a lo que te quieres dedicar, nada debería de ser un infierno. Si yo quiero aspirar a un puesto de backend, vale que quizás me guste más o me haga más ilusión realizar una API simple que ponerme a trabajar con WebSockets. Pero no es algo que sea un martirio para mí. Porque si manejar estos conceptos realmente fuese un martirio y un infierno, lo que debería hacer es comenzar a preguntarme: ¿realmente quiero trabajar haciendo este tipo de cosas durante años? Puede ser que el proyecto no sea lo que más te apasione, pero como mínimo debería de resultarte curioso y deberías tener unas ganas mínimas minimísimas de llevarlo a cabo. Porque si no, posiblemente no será el sector más adecuado para ti, e incluso si nada te hace ilusión y todo lo haces por obligación, quizás no te guste la programación realmente. Porque si no te diviertes con lo que estás haciendo, aunque sea un mínimo minimísimo, muy posiblemente no lo acabes. Y si eres capaz de acabarlo tirando de disciplina, seguramente lo que consigas sea un resultado mediocre. Por lo que puede ser que la impresión que des a la persona en la entrevista con ese proyecto sea más negativa que positiva. Tan solo porque hiciste algo porque te lo decía un post de internet, algo que de cualquier otra manera no habrías hecho porque habrías hecho algo que realmente te hiciera ilusión. Escucha a tu curiosidad y a las ideas que tengas y que te hagan ilusión programar. Y si tienes que aprender conceptos y los proyectos que encuentras en internet no te convencen, tira de imaginación o pídele ayuda a ChatGPT. De esta manera convertirás esos proyectos en algo que te guste y podrás aprender las cosas divirtiendo. Le dices: oye, que yo quiero aprender a hacer APIs pero no quiero hacer una web de biblioteca, a mí me gusta Pokémon. Y ala, ya lo tienes. Algo que siempre será mejor que copiar. Esto funcionaba hace 5 años, pero posiblemente si lo haces ahora ni siquiera pases la primera fase de la entrevista. Si tu portfolio tiene una app de calculadora, un clon de Spotify y una to-do list... Siento señor que te lo diga, pero tu portfolio es una... ¿Por qué? Porque, y lo siento si dudo de ti, posiblemente sean proyectos copiados. Proyectos que has hecho siguiendo un tutorial sin prestar mucha atención o que directamente has copiado y pegado el código y solucionado algún error menor. Y la persona que te va a contratar ya ha visto 300 to-do list y 200 clones de Spotify utilizando React. Antes eso valía, porque no se veía tanto o quizás eras el primero en hacerlo, pero ya no. Porque todo el mundo puede escribir en Google Best Projects for Web Developer y tener tu mismo portfolio en una tarde. Lo que hace que, primero, no tengas nada que sea realmente tuyo y segundo, que tener esos proyectos no significa implícitamente que sepas nada. Además, es que si te paras a pensarlo, no tiene sentido hacer esto. Para mí, tener un portfolio es un medio para un fin. Si yo quiero aprender a manejar colas con AWS, por ejemplo, voy a montarme un proyecto súper pequeñito en el que descargue la biblioteca, instancio alguna cola y reciba un par de mensajes. Este proyecto, que pasará a ser parte de mi portfolio, es el medio que utilizo para el fin que es aprender a utilizar colas de AWS. Pero tener el proyecto en sí no es ningún fin. Yo no gano nada por tener el proyecto ahí sin más. Por tanto, copiar y pegar proyectos o seguir tutoriales sin más no sirve para absolutamente nada. Tus proyectos, además, para que sean tuyos y para que sean una parte esencial de tu portfolio, necesitan una parte de ti. Debes tener un porqué a la hora de desarrollarlos para que la conversación durante la entrevista sea algo que realmente merezca la pena. Que se te iluminen los ojos de ilusión al contar el por qué hiciste lo que sea o cuál fue el trayecto que seguiste para llevar a cabo tal proyecto es de lo mejor que te puede pasar durante una entrevista. Cosa que obviamente no va a pasar si todos tus proyectos son copiados. Pero Jesús, es que no tengo ninguna idea para aprender ciertos conceptos más allá de lo que veo en internet. Pues díselo a ChatGPT. Dile que te provea de nuevas ideas para proyectos. O dale tú una idea y dile que le dé una vuelta para que te cree un proyecto que te permita aprender eso mismo, pero que no sea igual porque no quieres que sea una copia o que sea el mismo proyecto con una skin diferente. Claro que esto es más difícil que simplemente seguir un tutorial, copiar y pegar y listo. Aunque si quieres ver proyectos que todavía no tiene mucha gente, te aconsejo que hagas clic en el enlace en la descripción, porque encontrarás proyectos avanzados de programación como construir tu propio Git o montarte tu propio Redis. Tendrás un proyecto gratuito y con el enlace en la descripción un 40% de descuento en toda la web. Haz clic y ve a Codecrafters. Esto puede ser una tremenda red flag en tu entrevista como programador. Y no es más que tener proyectos inacabados. Hablar sobre esto es un jarro de agua fría para mí bastante grande porque yo lo era y de hecho todavía lo soy bastante. Si tu GitHub, tu web o donde sea que estés mostrando tu portfolio está llena de proyectos inacabados, se va a demostrar que eres una persona curiosa y con inquietudes. Y sobre todo, que no acabas lo que empiezas. Y esto se ve muy feo. Sobre todo si lo que tienes son proyectos pequeñitos que realmente se podrían acabar sin demasiado esfuerzo. Porque lo que le estás diciendo al entrevistador o a la entrevistadora es que a ti lo que te gusta es picotear. Pero que realmente cuando te aburres o cuando empieza a ponerse algo difícil lo dejas y vas con otra cosa.
¿Y a ti te gustaría trabajar en el equipo con alguien así? ¿Que en el momento que una task le parece más aburrida, la deja, o cuando se encuentra con un problema directamente no aparece? Si empiezas un proyecto y para ti está suponiéndote un auténtico martirio, no pasa nada. No se trata ahora de que te amargues la vida tampoco por acabar las decisiones que tuvo tu yo del pasado. O sea, si de verdad es tan duro como un infierno, puedes dejarlo, pero al menos ponlo en oculto para que no se vea. Pero si empiezas un proyecto y tan solo es un poco más aburrido de lo que te esperabas, o las cosas se ponen un poco más difíciles, pero no es ningún martirio, acaba ese proyecto. Da igual que un día tenga más ganas o menos, acábalo. Da igual que te lleve más o menos tiempo, acábalo. En serio, acábalo. Acaba lo que empiezas si el motivo por el que lo empezaste todavía sigue vigente, independientemente de que se haya puesto más difícil o sea más aburrido. Si esto te resulta muy difícil porque estás desmotivado, hice un vídeo sobre la motivación, échale un ojito. Primero de todo, deberías acabarlo porque vas a aprender ese concepto o vas a conseguir ese motivo por el que en su día iniciaste dicho proyecto. Segundo, porque vas a desarrollar una disciplina, una constancia y una resiliencia para cuando las cosas se ponen feas que te van a acompañar durante toda tu vida. Y que son habilidades esenciales si quieres durar muchos años programando. Y tercero, porque así vas a demostrar que eres una persona que acaba lo que empieza y con la que da gusto trabajar. Además de sumar una cosita más a tu portfolio y acercarte un poco más a ese trabajo que sueñas. Y sobre todo, porque así vas a tener algo que documentar. Esto es algo que puede darte una ventaja brutal para conseguir tu primer trabajo dentro del mundo del código. Te aviso también de que es algo subjetivo, es más una opinión. No tengo datos ni estadísticas que respalden lo que voy a decirte. Documenta tus proyectos. Hazte parte del movimiento Building Public y escribe sobre aquello que estés creando. Ya sea en LinkedIn, X, Medium, YouTube, lo que quieras. Pero enséñale al mundo lo que estás haciendo. No lo hagas de manera robótica y porque sí. Cuenta la historia de lo que estás creando, tus reflexiones, aprendizajes, curiosidades, los obstáculos con los que te encuentras. Esto puede ser un ejercicio brutal para desarrollar tu comunicación y para que empieces a aprender a cómo hablar de manera efectiva sobre temas que pueden ser un poco más complejos, ya que esta es una soft skill que después se va a valorar muchísimo. Aunque si no lo quieres, no lo hagas, porque esto no es ninguna obligación. Pero si te decides a hacerlo, piensa que es algo que tan solo tendrás que trabajar un poco más, porque al final ese proyecto lo vas a hacer de cualquier modo, y que te puede traer unos beneficios brutales. Vas a forjar una especie de portfolio o de currículum vivo y mostrar a tus andanzas mientras aprendes y mejoras como programador. Vas a llegar a más personas, por lo que puede ser que te vea algún reclutador o reclutadora y te llegue ya la oferta. Y súper importante, creo que este es el mejor punto. Vas a obtener feedback para mejorar de manera más rápida. Antes de conseguir mi trabajo actual, yo empecé a hacerlo documentando el proyecto sobre una mascota de escritorio que estaba haciendo y que era una alpaca. ¿Y sabes qué? Que este fue uno de los temas centrales que tuvimos en una de las entrevistas para conseguir el trabajo en el que me encuentro actualmente. No se trata de ser expertos o dar lecciones a nadie, sino de compartir al mundo lo que estás haciendo dejando constancia y con humildad. De este modo tu portfolio cobrará mucho más valor todavía. Y si el vídeo te ha gustado no olvides compartirlo, darle like, suscribirte y dejarme tu opinión en los comentarios, que es un gesto pero me ayudas un montón. Y si hablamos de proyectos, si quieres saber cuál fue el último proyectito de programación que yo hice que mezclaba JavaScript y GitHub Action, haz clic al vídeo que te está apareciendo por pantalla porque te va a encantar. Sin más, no te quito más tiempo, gracias por estar en otro vídeo más aquí conmigo, te veo la semana que viene.